Bueno, alumnos, continuamos con el desarrollo del comentario al texto de Educación y Proyecto de Vida en función de que queremos tener muy claro si uno educa, lo hace con qué finalidad, sea la asignatura que fuere, con qué finalidad se hace todo acto educativo. Como queremos responder a esa pregunta con toda profundidad, hemos elegido este texto de Educación y Proyecto de Vida donde desarrolla de una manera muy extensa el fin de la educación. Es decir, ¿cuál es la meta? O sea, va a responder a la pregunta que acabamos de hacer. Y la respuesta a esta pregunta es que el fin de la educación es la plenitud de la persona. Sea la asignatura que fuere, lo que yo intento hacer es que mi educando, mi destinatario, logre, podríamos decirlo de manera general, logre mejorar, fundamentalmente logre conocer, es decir, salir de la ignorancia, logre adquirir mayor conciencia y lucidez sobre esta realidad que le estoy mostrando y por lo tanto hacerse más dueño de sí mismo y capaz de tomar decisiones más correctas. Todas afirmaciones que entran dentro de lo que es la plenitud de la persona humana, de lo que uno espera que una persona llegue a ser, logre, conquiste, porque está capacitada para ello. Bueno, todo esto implica que nosotros manejamos un concepto de una imagen o concepto del hombre. O sea, ¿cuál es la autorrealización humana? O sea, permanentemente estamos manejando ese concepto, lo estamos dando por supuesto, pero ahora lo vamos a poner explícito para trabajarlo, porque de eso se trata de que yo tengo que tener en claro en qué consiste la plenitud humana. ¿Qué es una persona autorrealizada? Porque hacia esa meta quiero yo ayudar a mis educandos que consigan, que vayan, que logren alcanzar esa meta. Con los recursos y medios que me toca circunstancialmente ofrecerles, en última instancia quiero que conquisten esto último. Bueno, y en el concepto de hombre que estamos manejando hay que hacer una aclaración muy importante. Nosotros dijimos que la persona es una unidad biopsíquica espiritual en interacción social. Bueno, el lenguaje nos puede traicionar, es decir, la forma de expresar lo que nosotros somos o cómo estamos constituidos, nos puede traicionar de una manera muy peligrosa. Cuando vamos señalando los distintos elementos, nuestra inteligencia es como que nos traiciona porque conceptualiza cada uno de esos elementos de una forma independiente y tal vez emparentándolo como si fuese una cosa. Entonces tendríamos que, el hombre es una unidad, sí, vamos hacia el concepto de unidad. Intentamos entender, digamos, la idea de unidad. Inmediatamente se afirma la biología. Vamos hacia el concepto de biología. Biopsíquico, vamos hacia la idea psíquica. Entonces ya tenemos la unidad de una cosa que es la unidad, es sobre estas cosas que es la biología, el psiquismo y lo espiritual, y su interacción social y lo social. Entonces, hay 4 cosas que intentamos ponerlos en una unidad.
Bueno, esta manera de entender esto nos puede traicionar enormemente. Puede ser que estemos con el límite de nuestra propia manera de comprensión, pero el hecho de tomar conciencia nos hace que no caigamos en los peligros. Entonces, hay que decirlo con una manera de tomar conciencia y de no caer en el peligro, es decirlo que cuando hablamos de estos componentes del hombre, no lo estamos haciendo en la forma de entenderlo como si se tratase de compartimentos estancos. O sea, uno a la par del otro, pero uno independiente del otro, separado del otro. Entonces son compartimientos estancos. Sino que hay una comunicación entre ellos y lo que uno es repercute en todos los otros. Tener que decir esto nos hace entender mejor, no totalmente, nos hace entender mejor qué es la unidad aquí. Pero esta unidad no es sobre simple cosas uniformes, por así decirlo, sino de elementos heterogéneos, pero que está uno pensado para el otro y hecho para el otro. Lo más importante aquí tal vez el concepto de espiritual, cómo se va a compaginar con lo orgánico y esto con lo físico. Bien, ese va a ser un desafío en el desarrollo de los temas de poder mantener esa unidad, porque es una experiencia que tenemos cuando decimos yo, y es el mismo sujeto el que dice yo tengo hambre, yo comprendo, yo estoy aburrido. Pero en tales casos nos referimos a cosas distintas. Es cierto que cuando yo tengo hambre, yo estoy preocupado o estoy triste, ¿sí? Ya empezamos a encontrar como una interacción. O yo, cuando siento un dolor de cabeza, yo no puedo atender y comprender bien una lectura o una clase. Siempre se trata del mismo sujeto que con ocasión de que tiene que hacer algo se ve obstaculizado porque él mismo está sintiendo otra cosa simultáneamente. El dolor de cabeza le impide. Bueno, todo eso va a ser una manera de expresar la interacción de lo que tenemos que diferenciar y somos nosotros. Bueno, ahora vamos a pasar a nombrar las dimensiones. ¿Qué relación tiene con lo que acabamos de decir de bio, psíquico, espiritual? Tan ligadas, porque las dimensiones es como que se la va a extraer de ellas, pero teniendo en cuenta que no son compartimentos estancos, sino que son dimensiones. Así, no son cosas, son dimensiones. Entonces, ahí señalamos tres. El hombre tiene tres dimensiones, la de la interioridad, la de la encarnación y la de la vocación. Los tres van a estar unidos, pero podemos distinguir a los tres y hay que distinguirlo a los tres. Y hay que poder respetar lo que cada uno de ellos exige y pide y es capaz de ofrecernos. En la interioridad se va a desarrollar el tema de la conciencia y de la libertad. Decimos tema, pero es una manera de expresar, es decir, vamos a abordar la realidad nuestra de que somos seres conscientes y de que somos seres libres. Eso es lo que vamos a abordar. Ambos lo ponemos en la dimensión de la interioridad, nuestra capacidad de libertad, de elegir, y nuestra capacidad de conciencia lo ponemos en la dimensión de interioridad. O sea, soy un ser libre, soy una persona consciente.
Cuando decimos eso, estamos haciendo referencia a esta dimensión interior. Bueno, ya es muy, digamos, importante y es un gran hallazgo que en el subtítulo, cuando se va a desarrollar estos temas, se ponga deliberadamente cuál va a ser la figura, la forma que adquiere cuando se planifica y logra su madurez. Basta leer el subtítulo cuando se refiere a la conciencia, dice el hombre, presencia consciente y creadora, valorante y rectora. Punto. Ubicarse y orientarse. Entonces podríamos ya decir que una conciencia madura es una conciencia que con toda profundidad y certeza y acierto se orienta, al menos en los temas fundamentales, y es una conciencia que está ubicada en cada momento donde tiene que estar. Dicho de otra manera, una persona madura es una persona que está orientada en su mundo y está ubicada en su mundo. Se siente ubicado en el lugar que está ocupando el lugar que le corresponde. Tener en cuenta esto es muy importante porque no se trata simplemente de que estamos haciendo antropología, no, estamos buceando en la antropología, pero con interés pedagógico, educativo. Yo lo que quiero es que el ser humano llegue a su plenitud. Entonces quiero ver qué es, cómo está constituido, qué tiene, qué puede ofrecer para yo decirle, bien, es esto lo que yo te exijo, es esto lo que yo procuro y es esto lo que yo estimulo y es esto lo que yo promuevo. Esto es lo que yo voy a pretender que se despierte, que llegue a su plenitud, que se actualice, que se despliegue. Sobre la base que previamente hemos diagnosticado un hecho, el hecho de en qué consiste ser persona, cuál es la naturaleza del ser humano o del ser personal. Ese va a ser el pie que vamos a tomar para después dar el otro. Bueno, ahora todo el texto va a tener la siguiente estructura. No solamente sobre este tema de la conciencia, sino también el tema de la libertad, cuando trate el tema de la encarnación y trate el tema de la vocación. El texto se va a preocupar en focalizar 4 puntos por lo menos, porque ese es el objetivo del texto. Primero, algo elemental de tener que definir qué entiende por esa dimensión. O sea, un primer momento, el esfuerzo por definir la dimensión que va a desarrollar. Segundo momento, le va a justificar o va a decir qué importancia se merece. ¿Por qué es tan importante esta dimensión? Y lo más importante viene en tercer lugar, cómo yo concretamente puedo llevarla a su plenitud. ¿Cómo se la educa a esa dimensión? ¿O cuándo puedo yo asegurar que estoy educando esa dimensión de la persona? ¿Con qué acto? ¿Con qué tipo de actividad o de acción es el que recae directamente sobre esta dimensión y es específicamente esta dimensión la que se ve obligada o la que empieza a desplegarse? Y finalmente, cuando está tratando, va a poner otro apartado, eso va a depender
de cuáles son, digamos, las formas deficientes o los peligros que hay que evitar sobre cómo tratarla esta dimensión misma. Que hay que tener en cuenta, siempre se va a tratar como de un caminar sobre una cuerda floja. Es algo tan serio, pero a su vez hay que tener tanto equilibrio para no caer en ambos extremos y que la educación y que la visión sobre el hombre no solamente sea integral, sino que sea armónico. Bueno, aplicando al primer tema, que es el tema de la conciencia, que es el que va a desarrollar en la interioridad. En un primer momento va a ser una descripción de la experiencia que tenemos nosotros de ser conscientes. El texto número 32, paso a leer, dice: el hombre es el único ser de la naturaleza capaz de interrogarse. El único que tiene capacidad de problematizar y problematizarse. Vivir como hombre es percatarse de los interrogantes y planteos de la existencia y tener que darles adecuada solución, so pena de sentirse frustrado en sus ansias de autorrealización. Continúa. Y acá viene la definición. Lo anterior fue una descripción. La conciencia es una dimensión fundamental de la persona, aquella por la cual el hombre se rescata del mundo de los objetos y se descubre y actúa como sujeto, fuente responsable de sus acciones. Bueno, tomemos la experiencia que describe de la conciencia. Toma la experiencia que tenemos nosotros del interrogante, del preguntar. Es decir, toma la experiencia de buscar el conocimiento, del querer conocer. Para que yo pueda, así decirlo, tocarla, la conciencia, yo lo que tengo que hacer es ver las conductas que la persona y que yo tengo y el interés y la fuerte necesidad que tenemos, ineludible, de conocer. Lo fundamental que es para nosotros el conocimiento. Por eso la experiencia del interrogar, del buscar, investigar, buscar el conocimiento, saciar el conocimiento, buscar la verdad. Y en ese mismo ámbito lo señala, no solamente interrogo sobre cosas, sino que me interrogo a mí mismo. O sea, busco conocerme a mí mismo. No solamente me mueve porque ignoro cosas que están enfrente mío y quiero y necesito conocerlas, las interrogo, quiero buscar y tener respuestas, sino que me encuentro que yo me ignoro, me desconozco, me busco, me interrogo y me pregunto. Quiero tener una respuesta sobre mí mismo. Entonces, este problematizar y problematizarse a sí mismo, este buscar respuestas, distintos tipos de planteos y los planteos que se dirigen a la existencia en su totalidad, este conocimiento de querer tener sobre mi existencia es una prueba de que tú eres una persona que tiene una capacidad de
conciencia. Y entonces viene ahora la definición. Lo que estamos diciendo es que es algo fundamental en tu vida. Dice una dimensión fundamental de toda persona. Que la condición de posibilidad es aquello que te permite rescatarte del mundo de los objetos. Como diciendo, no es que estás como empastado con el mundo, sino que tienes distancia, te contradistingue. Ves que unas cosas son las cosas y otra cosa sos vos. Incluso una cosa es aquella persona, podríamos decir, y otra cosa soy yo. Nos contradistinguimos, nos rescatamos del mundo de los objetos en general. Esta imagen del rescatarnos es interesante, como que se plantea la distancia y un lugar desde donde uno está situado y donde le pertenece solamente a uno, a cada uno, en donde está y es su conciencia, y desde ahí se dirige hacia los otros. Bueno, el rescatarnos del mundo de los objetos y el descubrirse a sí mismo como sujeto de acciones, que actúa y que es responsable de las acciones que de él se derivan. O sea, él se descubre como un sujeto que es capaz de iniciar algo nuevo, o sea, de tomar una decisión, de tomar una acción sobre algo y sobre sí mismo. Bueno, ahí está, esa es la definición de conciencia, que es la que yo le decía, que el texto en todas va a ser lo mismo. Primero va a tomar, se va a tomar el trabajo, el tiempo de decir, bueno, sobre esta dimensión entiendo tal cosa, ¿sí? El texto va a continuar desarrollándolo porque la definición no va a agotar todo lo que en nosotros es la experiencia de conciencia. El texto dice, incluso para encontrarse a sí mismo, ha de encontrar el sentido de la vida, descubrir su quehacer en este mundo, para qué está en él, con poderes de opción y decisión personales. Bueno, ya toma directamente uno de los temas enormes que la educación tiene que procurar brindarle al educando, que es el tema del sentido de la vida, el por qué tú existes, el para qué existes. Recuerdo anécdotas míos a la hora de tomar este tema. En una clase pregunto, chicos, ¿ustedes por qué viven? Y entre la respuesta un alumno me dice, porque el aire es gratis. Por supuesto que dio motivo de risa. O esta otra que recuerdo también, no me acuerdo si era por qué o para qué vives, pero la respuesta fue para hacer sombra. ¿Para qué vives? Para hacer sombra. Bueno, dos respuestas que causan risa, por supuesto, pero también que denotan un gran vacío, es decir, no lo sé, y también una gran petición, es decir, por favor, no sé esto, que alguien me lo diga. Bueno, entonces, tratar este tema es uno de los contenidos que viene a darle a nuestra conciencia y a nuestro sentido de existencia y a nuestra manera de entender todo, algo fundamental. O sea, empieza la conciencia a tener una brújula.
y a ubicarse, en un sentido muy general, a ubicarse en el mundo de los existentes. Recuerdo uno de los textos maravillosos con el que se inaugura la antropología propiamente dicha como asignatura y disciplina específica en la filosofía, siendo que en la historia de la filosofía cada filósofo trató el tema del hombre de una forma como cada filósofo lo hizo, pero con mucho interés y profundidad. Basta pensar en el libro de Ánima de Aristóteles y otros grandes libros a lo largo de toda la Edad Media y la época moderna. Bueno, pero se adjudica así de una manera inaugural o reconocida de una forma ya oficial el discurso que da un filósofo alemán, Max Scheler, y el título tiene que ver con esto: el puesto del hombre en el cosmos. Es decir, ¿qué lugar ocupa el hombre en este concierto, en esta gran convivencia de todos los seres que existen en el cosmos? Algo así, el puesto del hombre en el universo. ¿Qué lugar le corresponde al ser humano en todas las cosas que existen en el universo? El puesto del hombre en el cosmos, que originalmente fue una conferencia. Uno cuando se lo pone a leer, o sea, no es tan largo el texto, pero cuando uno se lo pone a leer, tiene que hacer varias lecturas de cada párrafo, de cada apartado, cada capítulo, por lo denso que es. Supongo, me imagino que lo que podría o qué habría sucedido en el momento del discurso cuando lo dio Max Scheler, si siguieron toda la hilación del argumento. Bueno, curiosidades nada más, pero quería hacer notar la vinculación entre el estar ubicado y el orientarse con el título que Max Scheler le da a su discurso y lo que pasó a ser la inauguración de la disciplina filosófica. Él después tiene otros escritos sobre el tema del hombre vinculados a ese y anterior, que son muy importantes. La idea del hombre en la historia va buceando distintos elementos. La obra más grande de él, reconocida, es La Ética. Pero bueno, tiene enormes discursos sobre distintos temas, todo muy interesante, pero parece ser que la ética es lo que, para diferenciarse en ese momento de lo que era la ética kantiana, otro sistema de un filósofo, Kant, Immanuel Kant, ha sido bastante renombrado en Max Scheler. Bueno, continuamos con el texto entonces, dejando en claro de que la respuesta al sentido de la existencia, al valor que tiene tu existencia y el significado que tiene, es importante para nuestra conciencia, en nuestra búsqueda de los interrogantes. Uno de los interrogantes que surgen es este. El texto recalca: la conciencia es el órgano del sentido de la vida, del porqué y del para qué del mundo y de la marcha de la historia, el porqué y el para qué del trabajo, del dolor, de la culpa, del amor. Bueno, empieza a hacer un listado de temas que nosotros buscamos, nos interrogamos sobre su sentido y que tenemos que conocer y que alguien le tiene que ofrecer esa respuesta. Fíjense en los temas que pone:
no solamente el del sentido de la vida, el por qué y el para qué del mundo y de la marcha de la historia, también el sentido de la historia. Está vinculado al tema del sentido de la vida. El por qué y el para qué del trabajo, del dolor, de la culpa y del amor. Bueno, el texto se va a encargar posteriormente a continuar con el listado. Con este listado es muy importante que lo tengan en cuenta porque son todos temas que se los tiene que tratar y ustedes tienen que estar capacitados para abordarlo y tratarlo en su asignatura. Son temas de la asignatura específicamente, educación religiosa o educación humanista integral trascendente o una visión integral de la persona, tratar estos temas es fundamental porque brindan al educando el elemento para que pueda llegar a su plenitud, uno de los elementos que puede llegar, para que pueda llegar a su plenitud. Bueno, ahora toma esta parte que hay que detenerse. Dice, si pues lo que caracteriza al hombre es esta capacidad de presencia consciente ante los datos de la realidad, capacidad de percibir la necesaria modificación de lo dado o de crear algo nuevo, si al mismo tiempo la conciencia moral permite al hombre discernir cuándo su intervención resultará conducente o no a su destino de persona, la primera tarea de todo educador será promover esta capacidad fundamental del hombre, la conciencia. Bueno, ¿por qué dije que nos vamos a detener? Acá hace una distinción en la conciencia. Una primera conciencia, que es la capacidad de presencia consciente frente al mundo, y la conciencia como conciencia moral, que nos permite discernir cuál de nuestras acciones o nuestras intervenciones en el mundo resultará o es la que nos conduce mejor hacia nuestra plenitud. O sea, no es solo el saberse que uno sabe, el saberse que uno está despierto, sino que también es el saberse que uno está obrando, que está diciendo esto es, también el saberse que uno se siente motivado a obrar por tal motivo, ese también es conciencia moral, o sea, ¿qué es aquello que me mueve? Si lo que me mueve es algo noble o no es noble, y si lo que voy a obrar resulta lo mejor, lo justo, lo conveniente, lo bueno, que me conduce a mi plenitud de persona. Bueno, entonces hay que educar la conciencia, significa que hay que educar la conciencia moral también. Eso es educar la conciencia. Tenemos que, si es que una conciencia madura, una persona madura es porque ya sabe tomar decisiones propias o por sí solo, quiere decir que ya está lúcidamente para poderse conducir y no dejarse conducir, manipular, maltratar o no tomar acciones que perjudiquen o que lo hagan una persona mala directamente. Bueno, listo. Ya sabemos la descripción, la definición de conciencia y la distinción necesaria que hay que hacer. Ahora viene un listado de, bueno, ¿y cómo lo vamos a educar? ¿Qué tenemos que favorecer? ¿Qué tenemos que procurar concretamente? Que nos asegure a nosotros, que nos garantice a nosotros que estamos formándola la conciencia.
llámese conciencia como presencia frente al mundo lúcida o conciencia como discernimiento, conciencia moral como discernimiento de la conducta que tengo que hacer frente al mundo. Y el número 33 dice, surge aquí la necesidad de cultivar, y empieza el listado, la observación. Hay que cultivar la observación. Hay que cultivar la apertura a la realidad. Hay que cultivar la respetuosa actitud contemplativa ante la naturaleza. Hay que cultivar el criterio para discernir. Tenemos que conocer, adquirir o cultivar el criterio para discernir. Hay que cultivar una actitud sanamente crítica y valorativa frente a las cosas. O sea, hay que cultivar una crítica sana, una crítica que valore, que proponga elementos, no solamente que señale lo que no le parece correcto. Hay que cultivar la capacidad de interpretar los hechos. Cultivar la capacidad de interpretar los hechos. El sentido de los signos de los tiempos, o sea, de todos los hechos hay algunos hechos que se destacan, que pasan a ser como un signo, como algo que señala y caracteriza ese tiempo. Entonces hay que cultivar la capacidad de interpretar signos de los tiempos. También tiene otra connotación signo de los tiempos, que es aquel signo que me dice que el reino está presente. Hay que cultivar la voluntad de verdad, es decir, el deseo, el anhelo de conocer la verdad. Hay que cultivarla, hay que afianzarla, hay que motivarla. Hay que cultivar la justicia como fidelidad al ser. Cultivar la prudencia como virtud rectora. En última instancia, lo que hay que cultivar es el ubicarse, que seas una persona ubicada. Bueno, esta lista es importantísimo porque esas son una serie de actividades o de manera muy concreta que yo tengo que tener en cuenta, porque si voy a ser educador y quiero educar la conciencia de mis alumnos, como también quiero educarme en mi conciencia y quiero ser más consciente todavía, entonces ver estrategias concretas y bien concretas de cómo se puede cultivar todo esto. Es más que significativo cómo el texto diferencia entre la observación, la apertura, entre observar, tener apertura a la realidad y la contemplación. Entonces, por una parte habría que definir en qué consiste cada uno para decir, bueno, yo quiero trabajar esto, quiero mejorar en mi capacidad de observación, quiero mejorar en mi contemplación. En principio dice aquí a la naturaleza, pero la contemplación se puede empezar a ampliar a muchos otros ámbitos. Es conocido que los monjes, con la estrategia o método de la lectio divina, hay momentos que es la contemplación de la palabra de Dios, contemplación del texto bíblico, contemplar el mensaje de Dios. Entonces, no solo hacia la naturaleza, que ya es un gran logro poder hacerlo, porque estamos tan tecnificados, rodeados de elementos tecnológicos, que no dejan de ser elementos artificiales, y el volver a la naturaleza, algo así, sacarse
los zapatos, zapatillas y las medias y pisar el césped. O tomar un rato sol, o estar en la plaza, no sé, tomando mate y sentir la brisa. Digo, por decir un lugar donde hay más elementos naturales como la plaza, pero si podemos ir al campo, un viaje, a la playa, a la montaña. Bueno, son todas formas de dispersión, pero también de cultivar en nosotros una capacidad que tenemos. Bueno, como les digo, dice que distingue entre observar, apertura a la realidad, capacidad de contemplación. No solo hay que definir, sino ver y cómo yo puedo hacer para cultivar esto. ¿Qué actividad tengo que hacer? ¿Qué rutina me tengo que obligar a mí? O en una clase concreta, ¿qué tipo de actividad y de tarea le voy a dar específicamente a los chicos para que realicen? Que en un principio le puede resultar un poco trabajoso, le puede resultar difícil o tedioso, pero sabemos nosotros que estamos cultivando algo fundamental. Bueno, todo es importante porque todo el listado, cuando dice cultivar un criterio de discernimiento, tener criterios morales a la hora de saber si esto me conviene, esto está bien, está mal. Cultivar una sana crítica, una crítica que sea sana y que sea valorativa. Bueno, habría que tomar independientemente a cada uno de estos elementos porque apuntan a un mismo punto, a que nuestra conciencia se despierte, madure y crezca y seamos personas más ubicadas en la realidad. Saber dónde estoy, qué pueden esperar de mí, qué puedo ofrecer y hacia dónde voy. Una persona que ocupa su sitio y sabe el sitio que ocupa la persona en este concierto de todo lo que existe del universo. Tiene una brújula. Bueno, después acá va a pasar a darle un nombre a todo esto un poco más específico de cómo es esta brújula. Eso va a venir a continuación. Bueno chicos, este ha sido el aporte para la lectura que tienen que hacer ustedes del texto. Esta es una ayuda a los comentarios míos para que se detengan en el texto, un texto jugoso y le tomen todo su valor.